Bien, continuamos. Entonces, vamos a terminar a concluir esta primera parte. En esta parte dijimos, ¿recuerdan? Había hablado de una analogía donde comenzamos a introducirnos en Romanos y la manera de visualizar el estudio de la carta a los Romanos es casi como entrar, o sea, como estar en un tren, que el tren esté a oscuras y entrar por un túnel pero muy largo, donde lo que nuestros ojos solamente pueden percibir es oscuridad. Es la manera de introducirnos a Romanos. Es como estar dentro de un túnel en el cual, para donde mires, para donde observes, para donde camines, lo único que encontrarás será oscuridad. Esto es lo que hace el apóstol Pablo, nos muestra que el pecado, hermanos, lo que ha hecho con toda la humanidad es enceguecernos, dejarnos sin sentidos. No hay en nuestras decisiones coherencia. ¿Quién podría decir, o cuántos diríamos, qué incoherente sería una persona hacer lo que está haciendo? Sin embargo, después nosotros vamos y hacemos lo mismo o peor. Pero eso es el pecado en nosotros. El pecado, hermanos, literalmente nos ha matado. Y quiero explicar esta idea. Nos ha matado espiritualmente. Incluso hoy vamos a leer un texto que venimos hablando en varias ocasiones. Y es que todos los hombres están fuera de la gloria de Dios. Eso es muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Esto significa muerte espiritual y esto debemos comprender. Es lo que Pablo está diciendo. Todos los hombres han pecado y lo que el pecado hizo, hermano, no fue dañarme. Lo que el pecado hizo fue literalmente asesinarte. Tu condición fuera de Cristo es muerto. Hablaba recién con una hermana y me decía, Fer, mira qué increíble. Mi hijo tiene 2 años. Vine todo el camino enseñando a él, con sus juguetes, de que Cristo nos enseñó a compartir. Vine todo el camino enseñándole, Cristo nos enseñó, nos dijo que es mejor dar que recibir. ¿Qué hizo ese niño cuando llegó? El juguete es mío y no te voy a compartir. Eso se llama pecado original. Todos nacemos y crecemos con ese pecado. ¿Recordás la primera vez que decidiste pecar? ¿Lo recordás? Imposible, ¿verdad? ¿Quién podría decir, sí, la verdad que me acuerdo, era muy chiquito, tenía 2 años y de repente encontré un dilema en mi vida? ¿Será bueno pecar? A ver, ¿será bueno hacer esto que mi mamá me dice no hagas? Y dije, bueno, voy a meditarlo en mi mente y voy a ver qué es lo mejor para mí. Entonces decidí pecar. No, hermano, no funcionó así. Fue algo natural. Ibas caminando seguramente con 2 o 3 años jugando y de repente no te diste cuenta o sí te diste cuenta y comenzaste a pecar. Estaba en vos naturalmente. Es como el niño que lo paramos y de repente naturalmente comienza a dar sus primeros pasos. O como el niño que naturalmente necesita alimentarse. De la misma manera, hermanos, naturalmente nosotros pecamos. Por cuanto todos pecaron,
hay una consecuencia. La ley, lo cual vamos a hablar hoy, nos dice que si nosotros pecamos, la consecuencia inmediata, al instante, que el hombre tiene es ni más ni menos que la muerte espiritual. El día que pecares, que desobedecieres, que comieres del árbol, ciertamente morirás. El hombre ha muerto en sus delitos y en sus pecados. Por eso Pablo en Efesios nos introduce a esta doctrina diciendo: por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, por gracia habéis sido salvos. Pablo nos asegura de que la condición del hombre es muerte en el pecado, muerte espiritual. Por eso, hermanos, no debería haber en nosotros, cuando vemos atrocidades como las de Hamas, un sentido de yo jamás haría eso. Si no lo haces, nuevamente te repito, es porque la gracia de Dios actúa en tu vida. Continuando con la analogía del tren, en el momento en el cual continuamos avanzando en los primeros capítulos de Romanos, hay un momento donde el puente se termina, donde el tren sigue avanzando y el puente, desde lejos comenzamos a ver una pequeña luz. Y esa luz, a medida que vamos avanzando, va acrecentándose, hasta que en un momento, cuando termina el puente, nuestros ojos se abren. Esto es cómo Dios nos ha salvado. Nosotros estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, donde no teníamos discernimiento, donde no podíamos mirar hacia el costado, no podíamos diferenciar entre nuestra derecha y nuestra izquierda. Éramos hacedores de maldad, pecadores, inmundos, aborrecedores de Dios. Oscuridad. Pero de repente Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Es el momento exacto en el cual el reino de los cielos comienza a avanzar personalmente en nuestras vidas. No estoy haciendo teología ni debate teológico, pero hermanos, permítanme creer y aseverar de que el reino de los cielos avanza en las personas. ¿Qué me importa a mí si tendré una corona en esta tierra o no? Yo quiero conocer a Cristo. Cuando el reino de los cielos avanza en nuestros corazones, el reino se expande. Eso ocurrió el día que fuiste salvo. Por eso la Biblia nos da esa gloriosa imagen que cuando alguien, uno de nosotros, nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos, porque su reino avanza. ¿Qué le va a importar a Cristo si es un terreno, tierra? Oye, hay tanta idea errada y tanto reino, tierra, tiene que ser establecido. Ay, hermano, Cristo aseguró que su reino no es de esta tierra y su reino está en nosotros. Es como en las crónicas de Narnia, ¿no? El reino de la bruja blanca va pasando y Aslan, comenzamos a ver el sol. El hielo comienza a desaparecer, las tinieblas comienzan a desaparecer. Encontramos a Aslan, a Cristo.
Abrí tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pablo va a hacer algunas conclusiones y hoy quiero mostrarte y quiero compartir contigo un método el cual te animo a que lo puedas practicar en tu casa. Cuando te acerques a la Biblia, puedas practicar lo que hoy vamos a hacer. Hay un método de estudio de la Biblia en la cual te animo a que lo puedas, si no tenés en tu diario o en tu diario vivir o en tu día, no tenés por ahí, no tenés no me sale la palabra, o no estás constantemente estudiando la Biblia, ¿qué palabra podría utilizar? El hábito, ¿ok? Si no tenés el hábito de estudiar la Biblia porque crees que es algo muy difícil y tal vez te cueste estudiarlo y no aplicar o no sabes aplicar un método de estudio y tal vez digas, bueno, pero yo no sé griego y a veces escucho que un hermano habla del griego y el otro habla de la confesión de fe y el otro habla de la teología y el otro habla de la historia. Bueno, hermano, quiero decirte que la Biblia es muy sencilla de estudiar y hay un método particularmente que yo utilizo mucho y esta semana utilicé este método que se llama método de estudio inductivo de la Biblia. Es el método para mí más sencillo que existe para estudiar la Biblia. Y quiero compartirte de qué manera debemos utilizar este método inductivo. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto y luego vamos a hacer esto, una pequeña interrogación al autor, a Pablo. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Vamos a interrogar al texto y el texto nos va a responder de una manera muy, pero muy sencilla. ¿Está bien? Entonces, leemos el texto bíblico. Romanos capítulo 3. Por favor, abrí tu Biblia. Versículo 19. Continúa desde el versículo 18. Desde el versículo 18, 19 hay una continuidad. Ahora bien, ¿ven? Hay una conexión entre el versículo 18 y el 19. Acaba de decir algo y ahora Pablo va a hacer una aclaración o va a seguir, en cierta manera, enseñando o abriendo un panorama para nosotros. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo, por favor, observa eso, todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué significa todo el mundo? Todo el mundo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, y acá encontramos la luz, hermanos, la ley, Pablo nos va a decir que es ni más ni menos que el tren en el cual estamos subidos. Ten en tu mente la analogía, estás arriba de un tren, hay oscuridad, estás en un puente. Bueno, la ley es el tren. Vos no vas caminando, estás arriba de algo y ese algo está avanzando. Pero miren lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe,
como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea quien justificara al que tiene fe en Jesús. Pregunta, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de obras? No, sino por la ley de la fe. Porque conclusión, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Afirmación, sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Amén. Hermano, quiero que veas algunas cosas importantes que el texto nos va a hablar. Primero, como dije, nos habla acerca de algo sumamente importante, que es la ley. Entendamos que en el contexto judío hebreo del Antiguo Testamento, Pablo proviene de este contexto e incluso los discípulos de Cristo y el mismo Señor viene de este contexto. Los judíos comprendían o entendían una mala comprensión que la única manera de llegar a ser justificados delante de Dios era por medio de las obras de la ley. Error. El judío se jactaba de la ley que habían recibido. Ellos habían comprendido de que si Dios le había dado una demanda, la ley, entonces esa demanda era suficiente para traer justicia a ellos. Pablo nos comienza a decir, en cuanto a la ley, de que todos los hombres están bajo la ley. Es el gran dilema del ser humano. La acusación para toda la humanidad es que todos estamos bajo la ley. Primera pregunta, ¿cuál es la acusación que Pablo hace a todos los hombres? Que todos estamos bajo la ley. Sea judío, sea gentil, todos están bajo la ley. Pero también en continuidad de la respuesta a esta pregunta, debemos afirmar lo que Pablo dice. Y es que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, hermanos, seguramente te estarás preguntando, entonces, ¿cuál es el sentido de la ley? Si ningún ser humano puede justificarse por la ley, los judíos entendían o creían que ellos serían justificados por la ley. Entonces, ¿para qué Dios entregó la ley? Algunos podrían decir, la ley es engañosa. Pablo lo va a decir más adelante. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Para engancharnos al pecado. Sin embargo, Pablo nos dice, segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? Pablo nos responde y nos dice que el propósito de la ley es ni más ni menos que el conocimiento del pecado. Fíjate en el versículo 20, al final concluye el versículo diciendo esto:
Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hace algunos días estoy teniendo varios debates teológicos con algunas personas. Y vengo hablando constantemente con todas las personas en la mala hermenéutica que nosotros utilizamos. Hermanos, como iglesia, muchas veces, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando solo de la iglesia de la esperanza bíblica, de la esperanza de Wilde, estoy hablando en general. Como iglesia, habitualmente cometemos el mismo error que el judío. Interpretamos la Biblia parcialmente. En esta semana alguien me decía, pero las promesas a Israel. Y mi respuesta es, hermano, no podés interpretar jamás ninguna promesa del Antiguo Testamento sin mirar a Cristo. Mala hermenéutica. Interpretar la ley sin tener en nuestra mente, en nuestros corazones, a Cristo es caer en el error. Repito, interpretar la ley, observar la ley sin tener a Cristo en nuestra visión, en nuestra mente, es caer en el error. Debemos comprender, hermanos, que el propósito redentor divino de Dios fue progresivo. Debemos comprender de que Dios, en el momento en el cual le dio la ley a los judíos, a los israelitas, Dios tenía en su mente al gran cumplidor de la ley, a Cristo. Debemos comprender, hermanos, de que Dios no fue improvisando la historia, Él decretó la historia. Antes que la fundación del mundo fuera, Dios dijo, esto será, y eso fue. Ahora la Biblia es una progresión. Cuando nosotros vemos la Biblia o leemos la Biblia, debemos mirarla, hermano, por favor, mírame por un momento de esta manera. No estoy haciendo, no, es de esta manera. Donde comienza en un punto de revelación y esa revelación va abriéndose cada vez más y vamos comprendiendo por esa apertura cada vez más lo que Dios ha enseñado. Eso se llama progresión. Yo no puedo interpretar un texto de aquí y aislarlo de la progresión bíblica. La ley entonces es el comienzo de la progresión y Cristo es ni más ni menos que la mayor apertura de la progresión. Es el hito, es lo más elevado de la progresión. Nuevamente los judíos creían que estaban bajo la ley y por eso había beneficio para ellos. Sin embargo, no se daban cuenta que estar bajo la ley era ni más ni menos que estar bajo juicio. Viene la esperanza. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, miren la separación, la justicia de Dios ha sido manifestada, hermanos. Esto es, ¿ven? La progresión. Dios había revelado la ley, continuó la progresión y ahora la justicia se ha manifestado.
Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ven la progresividad? Es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Quiero que podamos observar esta parte del texto. Pablo dice que tenemos la ley, pero ahora, como la ley no es suficiente, la ley lo único que puede hacer es atraparnos en el pecado, eso es lo que dijo más adelante, estar bajo la ley. Ahora Dios ha revelado su justicia, se ha manifestado su justicia, y esta justicia es, en otras palabras, no quiero sonar hereje, pero una nueva ley. La justicia de Dios se ha manifestado ahora. Hay una ley nueva para nosotros. Entonces, si antes el judío, el hebreo, creía que por medio de la ley podía ser justificado y no pudo, entonces Dios lo que ha hecho es manifestar el cómo ahora sí el hombre puede ser justificado. Y hermanos, estamos en el mes de la Reforma y deberíamos estar predicando constantemente sola fide. Este fue el grito de la Reforma protestante, solo por fe. No hay salvación en la ley, solamente es por fe. Algunos creyeron incluso que no era solo fe, sino que era fe más obras de la ley. Sin embargo, la Biblia enseña que no es así. Hermano, ¿querés acercarte a Cristo? ¿Querés ser justificado por la fe? Pregunta. ¿Cómo se revela la justicia de Dios para yo poder ser justificado por la fe y no por la ley? La respuesta es solamente por Cristo. Segunda pregunta, ¿cómo obtengo entonces la justicia? Esta nueva justicia en la cual Pablo nos está hablando, esta nueva ley, ¿cómo la obtengo? Hermano, quiero darte una muy buena noticia. Esa justicia, esta nueva justicia no requiere absolutamente nada de vos. Qué buena noticia, ¿verdad? Esta nueva justicia es una invitación gratuita. Esta nueva justicia, hermano, es para todos aquellos que quieran venir. Esta nueva justicia es la gracia de Dios. Una nueva ley para nosotros, su justicia. Ahora, esta justicia y esta gracia, hermano, esto tan hermoso, que suena tan hermoso, gratis. ¿A quién no le gusta lo gratis, verdad? Cuando pasamos por un lugar, y pasa mucho en Capital, y de repente caminamos y vemos una fila de gente, dice que hay algo gratis ahí, y vamos, ni sabemos lo que nos van a, pero vamos. ¿Alguna vez te pasó eso? No me digan que solamente me pasó a mí. Un montón de gente. ¿Qué hay ahí gratis? No sé qué dan, pero voy. ¿Sí? Nos encanta lo gratis, hermanos. Nos encanta. Pero ¿sabes qué? Quiero contarte algo. Habitualmente, esto pasa mucho en Capital. Si andás por ahí, cuando un negocio nuevo se abre,
empiezan a regalar, ¿no? El helado gratis y toda la gente. Abren una panadería, medialunas gratis, toda la gente ahí haciendo fila. Almuerzo gratis, todo el mundo haciendo fila. Pero hermano, quiero contarte algo. Eso que vos considerás gratis, en realidad tuvo un costo, ¿sabías eso? Es como cuando, perdón, no voy a hacer política, por Dios, no voy a hacer política, de verdad. Voten al que quieran, no hago política, no me interesa. Pero es como cuando nosotros pensamos, qué lindo es viajar en el tren gratis o con un bajo costo. Hermano, quiero contarte que en realidad alguien lo está pagando. En esta semana salió, ¿no? el precio, ¿no? Ficticio, pero el precio, 700 pesos. Y no, wow, 700 pesos. Viajá a Brasil, quiero mostrarte o hacer la prueba y fíjate cuánto sale un pasaje de colectivo en Brasil. El real está en 200 pesos y el costo es de 7 reales por lo menos, o sea, más caro todavía. Hermano, ese beneficio que vos tenés, que yo tengo, en realidad tiene un costo muy alto. El subsidio, por así decirlo, tiene un costo muy alto. Eso que vos ves gratuito cuando vas caminando y decís, oh, helado gratis, alguien lo está pagando. El dueño del local está haciendo un esfuerzo para poder atraer clientes a su negocio, pero eso cuesta. Hermano, hace algunos años atrás, en Sociedad Bíblica regalábamos Biblias con otros ministerios, regalábamos universidades. Creo que Cruzada también en algún tiempo fue beneficiado y íbamos y regalábamos la Biblia. ¿Saben qué notamos? ¿Saben qué notamos? Que cuando la gente recibía la Biblia regalada, la importancia que le daba a esa Biblia regalada era nada. No me costó absolutamente nada. No sé cuánto le costó a alguien, pero para mí es cero. Hermanos, es por esto que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta lo que Cristo tuvo que hacer para obtener nuestra salvación. Alguien alguna vez dijo, en realidad la gracia no es gratuita, alguien tuvo que pagar. Para pagar la gracia que hoy vos y yo recibimos, el Hijo de Dios tuvo que descender de los cielos, nacer en un pesebre, crecer como un hombre común, siendo Dios, y entregarse como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra propiciación? Ser propicio. Voy a leer del diccionario, un diccionario bíblico. La propiciación denota en las Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios y en virtud del cual Él puede ser propicio, misericordioso a todos los hombres. Otro texto donde encontramos esta palabra propiciación es en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, expiar los pecados
del pueblo en otra versión. Cristo fue, hermanos, nuestra propiciación. Eso en lo cual vos y yo hoy nos beneficiamos, llevó al Hijo de Dios a una muerte tan horrenda como la cruz del Calvario. Para que hoy vos obtengas la gracia gratuita de Dios, entonces Dios lo que hizo fue exhibir a su propio Hijo, derramar la sangre de su propio Hijo públicamente. Y Dios, por medio de ese acto, demostró su justicia. Dios podría haberte aniquilado en el mismo momento que Él quería. Eso es lo que dice el texto. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: zafaste, flaco. Dios no te aniquiló en el momento en el cual pecaste, porque Él es muy misericordioso. Pero lo que Dios hizo fue ni más ni menos que aniquilar a su propio Hijo. Él aplastó a su Hijo. Se encendió en ira como jamás lo había hecho. Toda su santidad se encendió en justicia y en ira y quebrantó al Hijo. Él quiso quebrantarlo. Isaías capítulo 53. Entonces, hermanos, ahora tenemos la justificación por la fe. Perdón, me olvidé de las preguntas. Respondemos. ¿Cómo demostró Dios su justicia al enviar a Jesús? ¿Cómo lo hizo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto y en paciencia los pecados pasados. Segunda pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo y justificar a pecadores? Para manifestar a la justicia de Él en el tiempo que Él es justo y el que justifica a los que son por la fe en Jesús. Dios, por medio de la fe, nos ha dado su justicia. Hermanos, esto es algo, la cuarta parte, es algo que puede ser muy controversial habitualmente. Pero hay una aclaración que debemos hacer. Habitualmente nosotros, luego de conocer la gracia de Dios, de haber sido beneficiados de la gracia de Dios, habitualmente tendemos a, incluso así, sabiendo que es por gracia, a jactarnos. Pero yo sé, yo entendí, yo conozco, yo creí. Dios fue, o yo fui especial para Dios, fui elegido. Hermano, lo que la gracia debe hacer en nosotros es matar nuestra jactancia. ¿Dónde está pues tu jactancia? ¿Dónde está? La respuesta a esta pregunta retórica es ni más ni menos que queda excluida. Pero ¿yo qué debo hacer? Nada.
pero yo quiero hacer, no podés. ¿Y qué mérito tengo? Ninguno. Es Cristo en mí, Cristo en nosotros. Pero ¿por qué entonces ahora soy contado por justo por la ley? De ninguna manera. Solamente, hermanos, por la fe. Por eso es tan importante el grito de la reforma. Cuando a mí me preguntan habitualmente, Fernando, ¿por qué te llamás o te autodenominás reformado? Algunos creen que somos una secta, ¿no? Una logia, ¿no? En realidad, hermanos, el sentido de ser reformado es abrazar lo que desde la reforma protestante se levantó en los aires, las banderas. Y muchas veces nosotros en las iglesias evangélicas lo que hacemos es bajar esas banderas y levantar banderas equivocadas. Nos olvidamos de la sola fide, nuestra bandera, sola fide, y empezamos a poner sola fide y solo yo. Hermano, debemos nuevamente levantar las banderas de la reforma. Yo no, de verdad, quiero que entiendan esto. Yo no hablo jamás, no estoy hablando de nadie de acá. Pero cómo duele en mi corazón cuando alguien me dice, me voy de la iglesia y el motivo no es porque se dejó de predicar la Biblia. Qué doloroso. Duele mi corazón. Hermanos, yo te diría, si vos deseás salir de la iglesia por un motivo que no sea que la palabra de Dios se dejó de predicar, entonces tu motivación es absolutamente errada. Ahora, como siempre digo, el día que encuentres en este púlpito a alguien predicando algo que no sea de la Biblia, por favor, salí corriendo de este lugar. Corre. El día que la Biblia no se abra un domingo a la mañana en el púlpito, entonces ese es el motivo por el cual debes correr por tu vida. Sin embargo, como iglesia seguimos y queremos seguir sosteniendo el solo Escritura. Predicamos la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Seguimos sosteniendo el solo gracia. Solamente la salvación es por gracia. Y si alguien te dice, estás muy enamorado de la gracia, decirle, todavía me falta más. Todavía comencé recién a poder observarla, porque la gracia es tan increíble. Tan increíble. Si no fuera por gracia, por Dios, ¿qué sería de nosotros? Si alguien te dice, pero ¿solo fe? Sí, hermano. Sí, hermano, solamente por medio de la fe. Solo fe. No hay otra cosa que podamos hacer. Solamente la fe. Pero yo quiero actuar, actúa lo que quieras. Eso jamás va a convencer a Dios. Pero yo quiero hacer lo que quieras. Para Dios eso es ni más ni menos que trapo de inmundicia ante sus ojos. Ahora,
Solo Cristo debe ser anunciado como el único Salvador, único medio. Otra vez, no estoy haciendo teología, pero ¿cómo me enojé en estas semanas? Por Dios. Dije el otro día, estuve a punto de hacerme un youtuber cristiano. Por Dios. Gente poniendo, oremos por el pueblo escogido de Dios. ¿El pueblo escogido de Dios? Odian a Cristo. Y no estoy siendo, por favor, esto edítalo, Esteban, por favor, no estoy siendo antisemita ni nada por el estilo, hermanos, pero me da bronca que alguien crea de que fuera de Cristo hay salvación. El único pueblo de Dios es el que fue adquirido por Cristo, adquirido por Dios. El pueblo de Dios, y estoy hablando de judíos que creyeron en Cristo, son pueblo, y de gentiles que creyeron en Cristo, son pueblo. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay. El judío que odia a Cristo y que niega a Cristo será juzgado ante Dios, como el gentil que odia a Cristo y que niega a Cristo. Solamente somos justificados por medio de la fe. Si has creído en Cristo, entonces ahora no solamente sos una nueva criatura en Cristo, sino que también ahora Él te ha insertado en su pueblo. Vos y yo, por la fe, somos el pueblo de Dios. ¿O acaso no cantábamos eso antes cuando éramos de otras denominaciones? ¿No? Vos y yo somos el pueblo de Dios. ¿No cantábamos eso? No lo cantes, Javi, tranquila. Hermanos, ¿ven cómo muchas veces cantamos ideas que ni comprendemos? Somos el pueblo de Dios y después oremos por el pueblo de Dios. Por la fe, hermano, entonces fuimos o somos salvados en Cristo. Y ahora pertenecemos al pueblo escogido por Dios. Ahora eso que leímos en el Antiguo Testamento, recuerden, ustedes son mi pueblo escogido, Deuteronomio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde lo leemos después? ¿En dónde? Primera de Pedro, capítulo 5. ¿A quién estaba hablando Pedro? ¿Acaso Pedro hizo una pausa y dijo, gentiles, por favor, esperen un segundito y voy a hablarles ahora sí a la niña de los ojos de Dios? Voy a hablarle a Israel. ¿Hizo eso acaso Pedro? Hermano, Pedro está diciéndote a vos que vos sos el pueblo escogido por Dios, nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, un real sacerdocio, a vos y a mí. No lo está diciendo a los judíos étnicos que están luchando por tierras. Acordate de editar, por favor, Esteban. Lo está diciendo a nosotros, pueblo de Dios. Ay, no estoy tan mal, son 12:30. Vamos a aplicaciones de lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son entonces las preguntas inductivas? ¿Cuál es la acusación que se hace a toda la humanidad? Todos están bajo pecados, todos hemos pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley lo que hizo fue mostrarnos que éramos pecadores. La ley no podía ni quería salvarnos. ¿Cómo se revela la justicia de Dios ahora? Aparte de la ley, Dios se ha manifestado o ha manifestado su justicia testificada por la ley y los profetas, y esa justicia o esa revelación, ¿cómo se obtiene? Somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Pregunta, ¿cómo demostró Dios su justicia al enviar a Jesucristo? Bueno, porque lo hizo propiciación por nuestros pecados, por medio de su sangre. El Padre quebrantó al Hijo y entonces ahora Él es justicia para nosotros. ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar? Sencillamente por medio de Jesucristo. ¿Dónde queda entonces la jactancia humana? Queda totalmente excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley del Antiguo Testamento? ¿La ley del Antiguo Pacto? No. Por la ley de la fe. ¿Cómo afecta la ley entonces a nosotros? El hombre es solamente justificado por la fe, sin las obras de la ley. Aplicaciones prácticas. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra incapacidad. Recordemos, pecado, muertos. Reconocemos nuestra incapacidad para ser justificados por nuestras propias obras. Sos y soy incapaz por mis propios méritos, por mis propias obras, de ser justificado delante de Dios. Y esto, hermano, me convierte y te convierte en algo. Y me encanta esta palabra. Es mi hermenéutica. Leo todo el Nuevo Testamento con esta palabra. Dependencia. Me convierte en un dependiente. Dependo constantemente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Segundo, debemos comprender que la ley revela nuestros pecados. Como Bruna le dijo a Leví, tenés que compartir ley, y Leví dijo, nada. No me interesa compartir. Perdón. Ahora, ¿qué decimos a él? Voy a azotarte. No. Voy a mostrarte que a pesar de que tu corazón es el no querer compartir, necesitas a Cristo. Un niño cuando peca necesita a Cristo. Un adulto cuando peca necesita a Cristo. Hermanos, necesitamos un Salvador. Mira lo terrible del pecado, necesitamos un Salvador. Tercero, deja de luchar con tus propias obras y acepta la justicia gratuita de Dios, la cual Él ofrece a través de la fe en Cristo Jesús y no por nuestros propios méritos. Terminala con tus méritos. Basta de creerte que sos capaz. No podés. Cuarto, quiero invitarte nuevamente, como hace 2 domingos atrás, a reflexionar sobre la muerte, la cruz y la justicia de Dios en esta semana. El precio fue muy alto. Siempre digo que en nuestras bibliotecas debería haber miles de libros que nos hablen acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Como vengo haciendo hace algunas semanas, algunas recomendaciones. Una recomendación. Hay un libro de John Stott, La cruz de Cristo. Si podés, léelo. Hay un libro también muy bueno que lo tengo algunos le he prestado, de Martin Lloyd-Jones también. Recomendaciones. Debemos reflexionar en lo que Cristo hizo. Quinto,
Anteúltimo, hermanos, debemos evitar toda jactancia. Evitemos todo tipo de jactancia y creernos suficientes. Debemos reconocer que solamente por la fe en Cristo Jesús podemos obtener justicia, no por nuestras propias obras. Y último, todos estos puntos apliquémoslo en esta semana en nuestra vida. Oramos. Lucas, ¿querés orar, por favor?